Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Hoy ya estamos en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Estudia la palabra del Señor, escudriña su palabra, anhela y desea, ten hambre y sed de la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, y vas a empezar a experimentar cambios notables, cambios significativos en tu vida, en la vida de los tuyos, porque va a empezar a cambiar la atmósfera alrededor tuyo, para bien, para bendición, para prosperidad, para sanidad. La palabra de Dios trae sanidad a los huesos. La palabra de Dios trae fortaleza, te conforta, aún te confronta con tus propios pensamientos, con tus propias ideas, con tus costumbres, tus tradiciones. Y escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios a través de su palabra. En este capítulo 21 vemos cómo Jorán sucede en el trono a su padre Josafat. Pero a pesar de que papá fue un ejemplo, papá fue diferente y hizo lo correcto, quiso que todo el pueblo pueda continuar en el camino del Señor, que pueda seguir adorando al Dios verdadero, al Dios de Israel, a Yahweh, al Eterno. Jorán no siguió el ejemplo de su padre, sino que vamos a ver en este capítulo algo muy tenebroso, algo muy despiadado, algo muy cruel de parte de Jorán. Porque después de que durmió su padre ya, lo sepultaron con los padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Jorán su hijo. Pero tuvo hermanos, dice la palabra. Tuvo varios hermanos a los cuales su padre dice que le había dejado muchos regalos de oro, plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, dice la palabra del Eterno. Vemos que antes o comenzando, iniciando su reinado, Jorán asesina a sus hermanos, les quita la vida. Esto es algo que tú dirías no es humano. Esto no es algo que humanamente yo pueda concebir en mi pensamiento de alguien que pueda tener tal corazón de aniquilar a tus propios hermanos de sangre. Pero Jorán no solamente eso hizo, sino que porque se unió a la hija de Acab, un rey perverso, un rey también malvado que siempre llevó al pueblo a la idolatría, llevó al pueblo a hacer lo malo. Entonces, este también siguió ese ejemplo. O sea, no siguió el ejemplo de Josafat, su padre, sino siguió el ejemplo de su suegro Acab. Muy, muy triste. Realmente algo sin palabras. Consecuencias de la idolatría y las malas influencias que tuvo Jorán. Usted lo ve en este capítulo. Tuvo unas consecuencias que pues afectaron no solamente a la nación de Israel, no solamente afectaron a su familia, sino a los suyos y a él mismo, porque Dios le dijo que vendría una enfermedad incurable a su cuerpo, que moriría. Consecuencias que no podía él acaso retractarse, acaso cambiar de parecer.
con tanta idolatría que llevó al pueblo de Israel a seguir pecando contra el Dios verdadero. ¿Sabes? Responsabilidad personal había mucho en Jorán, porque a pesar de que él tuvo antepasados muy piadosos, ¿no? Como su padre Josafat, tomó decisiones totalmente contrarias. Y esta historia relata y subraya responsabilidades personales, propias, decisiones propias que uno toma y transforma el mañana, no solo de uno, sino de los suyos y de toda la nación. Si uno se aparta del camino del Señor, sufre las consecuencias. Entonces, no es como que tú digas, bueno, hoy estoy totalmente en este tiempo, no solo hoy, sino que en este tiempo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y, y no voy a la iglesia, no voy a buscar al Señor, me dedico a las cosas mías, a mi trabajo, a mi negocio, a mi familia, y creo que esa decisión es la más correcta, la más acertada, la más apropiada para mi familia y los míos. Y pues esa decisión afecta, y el que tiene la responsabilidad obviamente es el sacerdote de su casa, de su hogar, de su familia. Afecta mucho porque te alejas del camino del Señor sin ni siquiera darte cuenta. Cuando miras atrás, ya vas a estar demasiado apartado de las cosas del Señor y te va a parecer la cosa más natural. Pero bueno, eso es lo que el enemigo en algún momento sembró en el corazón de Jorán, y también lo siembra en uno mismo para que uno se aleje del camino del Señor y tome malas decisiones, para que no solamente uno sea perjudicado, sino los nuestros, como yo te decía. Lo impresionante de todo esto es que, a pesar de que Jorán hizo lugares altos en los montes de Judá, hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras dioses paganos y falsos. Y lo impresionante, como te decía, era que le llega una carta del profeta Elías. Yo te quiero leer lo que le dice el profeta a este rey perverso, a este rey pues que no tiene nombre, por así decirlo, entre comillas. Le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, le dice el profeta. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad, es decir, una enfermedad de muerte. ¿Qué es lo que sucedía cuando un profeta iba y hablaba a un rey? Ese profeta estaba hablando lo que Dios le decía que le diga al rey, que estaba con un mal proceder, con una mala actitud, y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Hacían
lamento, hacían lloro, se quebrantaban, lo que hizo David, lo que hicieron muchos reyes y se arrepentían de su mal camino, se arrepentían de lo que estaban haciendo mal. Entonces Dios veía ese arrepentimiento en el corazón del rey y del pueblo y pues ya no había decreto de muerte. Ya no había un decreto de juicio sobre el pueblo, sobre el rey, sobre la familia del rey, sino que había misericordia de parte de Dios. Muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No lo hacemos. Y tampoco muchos no se arrepienten de lo que están haciendo. Y continúan en su pecado, continúan en su fornicación, continúan en su adulterio, continúan en su alcoholismo, continúan en sus diversas adicciones y no se arrepiente. O sea, Dios nos está diciendo, si estoy enviando a mi siervo a decirte, vuélvete por el camino del Señor. No continúes por ese camino que te va a llevar a la muerte. Y tú persistes en ese camino. Y eso es lo que hizo Joram. Persistió en ese camino. No se arrepintió. No se volvió por el camino del Señor. Y las consecuencias fueron graves. Nunca se habló más de este rey. En todos los finales de cada rey dice, y los demás hechos de tal rey están escritos en el libro de Reyes, en tal libro. Pero Joram no dejó ni recuerdos, porque dice, ni siquiera se lamentaron cuando éste murió, ni siquiera se entristeció el pueblo, sino que tal vez se alegraron. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lamentable. Lamentable, pero nos deja una enseñanza muy, muy grande. Que tenemos que escuchar la voz de Dios. Si estamos haciendo algo malo, algo incorrecto, la palabra de Dios te dice, no mientas, no robes, no adulteres, no forniques, no te emborraches. Y tú no te vuelves por el camino del Señor, no dejas de hacer lo que estás haciendo. Entonces estás siendo tan igual a este rey Joram. Recuerda, no solamente es que seas un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un fornicario, una adúltera, un adúltero, sino que la falta de perdón en tu corazón también hace que puedas no volverte al Señor de todo tu corazón. Y estás a medias. Estás en una parte sí, en otra parte no. Y eso tampoco no le agrada al Señor. Eres frío o caliente, pero tibio no. Dios te bendiga. Dios te guarde, Dios te prospere. Y Dios ponga un corazón hambriento del Señor en ti. De su palabra, de buscarlo en oración, en ayuno. Y que tengas un ferviente deseo y anhelo de las cosas del Señor. Recuerda, no hagas tesoros aquí en la tierra que pues no perduran, no permanecen, sino haz tesoro allá en los cielos, que eso va a perdurar por siempre y para siempre, y no solamente para ti y tu casa, sino para tus demás generaciones.
Muchas bendiciones.